Muy buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren supremamente bien. Espero además que les esté yendo súper bien con todos los talleres que hemos ido realizando en el transcurso de estas clases y que hayan, pues, como podido comprender un poco más el tema de la biología, ¿cierto? El día de hoy, entonces, hablaremos sobre los ecosistemas y sus características. De acuerdo con ello, entonces vamos a leer primero que todo este pequeño texto sobre o de conocimientos previos sobre ese gran tema. Entonces, los hipopótamos son animales que pasan 16 horas al día dentro del agua para regular su temperatura y protegerse del sol. Ustedes entonces en el taller van a responder estas preguntas. ¿De dónde obtienen estos animales el agua para sobrevivir? ¿Qué necesitan? ¿Por qué ellos tienen que estar bajo el agua para poder sobrevivir y tienen que salir al exterior para poder respirar? ¿Cómo hacen ellos para contener la respiración dentro del agua? ¿Qué procesos llevan ellos a cabo, cierto? ¿Y qué pasa si no consiguen el agua para regular su temperatura? ¿Qué pasaría entonces con ellos? ¿Será que se mueren si no logran regular esa temperatura o habrán daños en su organismo? Entonces, de acuerdo con ello, entonces, cada uno de ustedes vamos a responder entonces en el taller lo que ustedes piensen. No es que tengan que consultar solamente lo que ustedes piensen del tema, que es a modo de conocimientos previos. Muy bien, entonces hoy vamos a empezar a hablar de qué es un ecosistema, qué componentes de alguna manera tienen, qué tamaño pueden tener los diferentes ecosistemas, ¿cierto? Para ello entonces vamos a empezar viendo el siguiente videito. Entonces en el videito podíamos observar un poquitico acerca de qué son los ecosistemas, ¿cierto? Ya tenemos como una noción, como una pequeña definición acerca de lo que esto nos quiere decir. De acuerdo con ello, entonces nosotros vamos a definir un ecosistema como un espacio determinado en el cual se pueden relacionar tanto factores bióticos como abióticos y que de alguna manera entonces permiten entonces que se den esas relaciones dentro de esos lugares determinados. En este aspecto entonces tenemos también que estos ecosistemas, como nos mostraba el video, están conformados por seres vivos, ¿cierto? Que habitan un medio específico y se relacionan entre sí con los factores abióticos. Obviamente, entonces, en este aspecto, los factores abióticos son fundamentales porque ayudan entonces a que se genere la vida en los diferentes ecosistemas. Obviamente, entonces, si no hubiera o si no existiera, por ejemplo, la luz solar, si no existiera, por ejemplo, el agua, el viento, el oxígeno, entonces sería imposible habitar ese lugar determinado, ¿cierto? En este aspecto, entonces, dentro de estos diferentes ecosistemas se generan unos equilibrios que generan entonces que se mantenga adecuadamente la vida dentro de estos lugares. En este aspecto, entonces, tenemos que esa alimentación se da a través de diferentes cadenas alimentarias, a través del flujo de energía en los ecosistemas, y eso ayuda entonces a constituir lo que constituye entonces en este aspecto los diferentes ecosistemas. Continuando entonces por acá, ustedes van a mirar esta imagen, miremos entonces acá, tenemos el productor, ¿cierto? Que obviamente entonces en este aspecto serán las plantas, todas las plantas, las algas son los productores porque ellas de alguna manera entonces van a obtener la energía del sol para realizar el proceso de la fotosíntesis. En este aspecto entonces miremos que después de ese proceso de la fotosíntesis se libera el oxígeno, que ya lo hemos visto en varias clases, se utiliza la energía del sol para producir posteriormente entonces la glucosa y el oxígeno que nosotros vamos a utilizar entonces en ese proceso de nutrición. Es decir, nosotros todos los organismos que nos alimentamos entonces de las plantas. ¿Qué factores se están relacionando en este lugar? ¿Es esto un ecosistema? ¿Ustedes qué piensan? Acá, ¿esto será un ecosistema? ¿Esos organismos se están relacionando entre sí o no? No es un ecosistema. De acuerdo con ello, entonces acá podemos identificar que realmente son ecosistemas, ¿cierto? Acá en esta imagen de acá de la derecha estamos observando unos elefantes, ¿cierto? Y estamos observando que ellos se están interrelacionando entre ellos, están utilizando, por ejemplo, el agua para poder subsistir, ¿cierto? Y tienen un hábitat determinado en ese lugar, ¿cierto? Acá en esta otra imagen también podemos observar diferentes factores bióticos y también factores abióticos. Pero ¿qué quiere decir eso, cierto? Entonces acá miremos. Por ejemplo, tenemos unas aves, tenemos también unos jaguares, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Los factores bióticos en este caso entonces serán los animales y
todo tipo de organismos, pues como las plantas, ¿cierto? Que necesitan obviamente de esos factores abióticos para poder entonces subsistir en ese ecosistema. Entonces, ¿cuáles son los componentes de los ecosistemas? De acuerdo con la teoría, entonces tenemos que para estudiar los ecosistemas, entonces podemos agruparlos, por así decirlo, en factores bióticos, que son el conjunto de seres vivos que conforman la biocenosis, que de alguna manera entonces va a favorecer la estadía de los factores abióticos o componentes del medio físico que conforman entonces el biotopo. Entonces, ¿qué es la biocénesis? Entonces, es el conjunto de factores bióticos de un ecosistema o el conjunto de seres vivos. ¿Y qué es el biotopo? Son todas las características físicas que habitan allí en ese lugar y que permiten entonces que se dé la vida dentro de ese ecosistema. Muy bien, entonces los factores abióticos, como hemos mencionado hasta ahora, son todos los seres vivos que habitan en ese lugar determinado y que establecen relaciones entre ellos con el fin de subsistir. Por ejemplo, una camada de tiburones, por así decirlo. Ellos pues, se buscan protección entre ellos, buscan alimentarse entre ellos, ¿cierto? Y cumplir todas las funciones de reproducción, que son indispensables entonces para que se genere la vida dentro de ese ecosistema. En este aspecto, por ejemplo, entonces podemos observar que se establecen diferentes relaciones y que son realmente muy estrechas dentro de estos organismos, ¿cierto? Lo que permite entonces conocer o reconocer una simbiosis, que entonces es como la relación que se da entre los diferentes organismos con el fin de obtener o de supervivir en ese ambiente determinado. Entonces, de acuerdo con eso, tenemos que los organismos que participan en ellas se llaman los simbiontes, que obviamente entonces configuran lo que conocemos como la simbiosis. Entonces, para que haya una correcta relación dentro de estos organismos, dentro de estos factores bióticos, entonces hay unas limitaciones, ¿cierto? Esas interacciones facilitan o tienen unas limitaciones que generan una supervivencia de las especies. En este aspecto, entonces, tenemos que a lo largo del tiempo, a través del tiempo, a través de la evolución, todos los seres vivos de la Tierra han experimentado muchos cambios, ¿cierto? Esos cambios que le han permitido entonces adaptarse, esas adaptaciones entonces que le han permitido entonces generar cambios en la estructura física, cambios en los hábitos y comportamientos, cambios también obviamente entonces en ese aspecto en el funcionamiento interno de los organismos, ¿cierto? En la constitución, por ejemplo, de las células, de los tejidos, de los órganos, con el fin entonces de adaptarse a esas estructuras o a esos cambios del ambiente. En este aspecto entonces tenemos que se dan adaptaciones tanto morfológicas, como les mencionaba entonces, que tienen que ver todo con la estructura física. Tenemos todas las adaptaciones que tienen que ver con lo fisiológico en este campo o en este espacio. Entonces tenemos entonces todo lo que tiene que ver con el funcionamiento interno del organismo y los comportamentales, que son los cambios en los hábitos y comportamientos que obviamente entonces facilitan que se interactúe entre estos organismos dentro de cada uno de los ecosistemas. Entonces, ¿cuáles son las características que contiene un ecosistema? Entonces, esos factores bióticos de los diferentes ecosistemas se van a encaminar, por así decirlo, dentro de, o se van a agrupar en diferentes partes. En este aspecto, primero que todo, tenemos los individuos. Nosotros sabemos que antes del individuo están primero que todo las células, posteriormente tenemos los tejidos, recordemos que posteriormente, que ya también lo vimos, tenemos los órganos y posteriormente los sistemas para finalizar entonces con el individuo. Pero dentro de los ecosistemas entonces tenemos los individuos que cada uno o son cada uno de los organismos que conforman una población. ¿Y qué es una población? Recordemos que una población es un conjunto de organismos que se interrelacionan y que generan descendencia fértil. Es decir, son organismos que se pueden reproducir para generar descendencia. En este aspecto, entonces tenemos lo siguiente. Esos individuos, entonces, son cada uno de los organismos que conforman una población. Acá tenemos, por ejemplo, un pez, ¿cierto? Entonces, ese será un individuo, pertenece a esa población, pero individualmente, ¿cierto? Acá tenemos el león, por ejemplo. En ese aspecto, entonces, es un individuo que se interrelaciona con otros individuos para generar posteriormente una población, ¿cierto? Como les mencioné, una población, entonces, debemos recordarlo,
es que es una camada, por así decirlo, de animales, de plantas, que se interrelacionan entre sí y que se pueden reproducir entre ellas mismas. Entonces, en este aspecto tenemos que es un grupo de organismos de la misma especie que habita un lugar determinado. Entonces, miremos la imagen y ahí nos podemos dar como un poquito de cuenta de aquello que les estoy hablando. Acá también tenemos otro ejemplo, entonces acá tenemos el ejemplo, por ejemplo, de varios peces, ¿cierto? Que se interrelacionan, que de alguna manera entonces favorece la obtención, por ejemplo, del alimento, la protección dentro de ese ecosistema en el cual entonces se encuentra. Posteriormente, entonces, tenemos la comunidad biológica, ¿cierto? Acá vamos subiendo como en este aspecto. Entonces, esa comunidad es un grupo de poblaciones de diferentes especies que interactúan y viven en el mismo lugar. Miremos en esta imagen, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos jaguares, tenemos leones, tenemos rinocerontes, ¿cierto? Entonces, ello permite que, por ejemplo, los leones puedan conseguir comida entre ellos, que, por ejemplo, se protejan, por decirlo así, de los depredadores del medio y todo esto. Acá tenemos otro ejemplo, perdón. Ahí tenemos entonces una comunidad biológica en el mar, ¿cierto? Tenemos diferentes especies de peces que de alguna manera unos se alimentan de otros, otros se protegen de los otros, de los depredadores y de todo lo que puede habitar entonces en este ambiente determinado. Posteriormente, entonces, vamos a hablar un poquitico acerca de qué son esos factores abióticos y cómo esos factores abióticos influyen dentro de esas nociones o dentro de esos factores bióticos en ese ecosistema determinado. En este aspecto, entonces, tenemos que esos factores abióticos son todos los componentes físicos y que permiten, entonces, que se lleve a cabo esa supervivencia de esos seres vivos dentro de ese ecosistema determinado. Por ejemplo, acá tenemos, lo vamos a leer, entonces, un oso de anteojos puede verse afectado por factores abióticos como la presencia o no de agua, ¿cierto? La temperatura de la zona donde vive y la cantidad de luz que tenga. Algunos de ellos son el agua, la luz, el suelo, la temperatura y los gases atmosféricos, como por ejemplo, ¿qué? El oxígeno, ¿cierto? Y el CO2, que es indispensable para que se lleven a cabo todas esas relaciones dentro de ese ecosistema. Obviamente, como les mencioné desde el principio, si estos factores abióticos no existen, si no se encuentran dentro de ese ecosistema, entonces es muy poco probable que se lleve a cabo la vida, ¿cierto? Obviamente nosotros, por ejemplo, los seres humanos, sabemos que nosotros sin agua no podemos subsistir, ¿cierto? Entonces, este factor abiótico es fundamental para que exista vida, por ejemplo, humana también, ¿cierto? Obviamente en las plantas. Si las plantas no tienen agua, ¿qué les pasa? Se mueren, ¿cierto? Entonces, por eso son tan indispensables el agua, la luz, el suelo, ¿cierto? La temperatura y, por supuesto, entonces, esos gases atmosféricos que van a permitir, entonces, por ejemplo, la respiración, la fotosíntesis en las plantas, ¿cierto? Porque ya sabemos que las plantas necesitan el CO2 para realizar ese proceso de la fotosíntesis y que posteriormente entonces nosotros lo podamos asimilar de acuerdo pues como con las necesidades que vamos presentando. Entonces, ¿qué es el agua? El agua entonces recordemos que es un componente químico, está formado de hidrógeno y oxígeno y que se forma por diferentes moléculas que componen a su vez entonces este líquido tan fundamental para nosotros todos los seres vivos, ¿cierto? Entonces, es indispensable porque forma parte de los procesos químicos orgánicos como la fotosíntesis, que yo les lo mencionaba ahorita, y la respiración. Entonces, si nosotros los organismos no consumimos agua, no podemos realizar ese proceso de respiración. En el caso de las plantas, no van a poder realizar ese proceso de la fotosíntesis, que es tan fundamental entonces para que se genere la vida. Y porque actúa como un regulador del clima y de la temperatura corporal de los seres vivos. Entonces acá podemos traer el ejemplo, sí, el ejemplo a colación, por ejemplo, de un desierto. En este aspecto, entonces, en un desierto hay mucha agua, ¿cierto que no? Entonces podemos decir que en ese lugar determinado los organismos se han adaptado, por así decirlo, a las altas temperaturas. En este caso, por ejemplo, los camellos, ¿cierto? Tenemos que los camellos se han adaptado a estos ambientes, por ejemplo, por medio de las jorobas. Ellos en sus jorobas almacenan una gran cantidad de grasa, ¿cierto? Por medio de las proteínas que permiten entonces mantenerse con vida.
Por ejemplo, algunas plantas como los cactus. Los cactus han adaptado las espinas, por ejemplo, para mantener agua allí guardada en tiempos de sequía. Obviamente en los desiertos llueve, pero las lluvias no son muy constantes, ¿cierto? Muy bien, la luz es el principal suministro de energía para todos los seres vivos del planeta, de la Tierra, ¿cierto? En este aspecto, entonces, las plantas, todo lo que tiene que ver con las algas y algunas bacterias que son fotosintéticas, entonces la van a utilizar a través de ese proceso de la fotosíntesis que utilizan para transformar entonces esa energía en energía química, ¿cierto? Y que utilizamos entonces todos nosotros los demás seres vivos para realizar todas nuestras otras funciones de relación, reproducción y obviamente de alimentación o nutrición, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de luz ayuda a que se den unos ritmos biológicos en todos los ecosistemas y que se dé, por ejemplo, la floración de las plantas y obviamente entonces eso en cada época del año es diferente, ¿cierto? No en todo el año es la misma cantidad de luz, sino que eso se va, por decirlo así, modificando de acuerdo a cómo gira la Tierra alrededor del Sol. En este aspecto, entonces, tenemos que las plantas, ahí miramos entonces un ejemplo de una planta entonces recibiendo la luz del sol, lo que posteriormente entonces utilizará para la producción de la glucosa, ¿cierto? Como nosotros ya sabemos, esa glucosa es fundamental para nosotros los seres vivos, perdón, para nosotros los animales, porque nos ayuda entonces a la obtención de energía de los diferentes elementos que nos encontramos. El suelo, acá tenemos entonces que es esa cubierta superficial de la Tierra y que está compuesta de minerales y unas partículas orgánicas esenciales para que se dé, por ejemplo, el crecimiento de las plantas. En este aspecto, entonces, tenemos, por ejemplo, que tiene minerales como, por ejemplo, el fósforo, el sodio, el potasio, el cloro, el bromo, el yodo, ¿cierto? Que son elementos esenciales y que se encuentran en los alimentos que nosotros consumimos también, ¿cierto? En este aspecto, entonces, tenemos que cada suelo o cada tipo de suelo es diferente. En este caso, por ejemplo, tenemos suelos que son muy ácidos, tenemos suelos muy porosos que permiten que se respire fácilmente allá adentro. Hay algunos suelos que tienen una gran cantidad de agua, tienen la capacidad de retener agua, y hay unos suelos que son muy ricos en minerales, otros suelos que son muy pobres en minerales. Es por ello que algunos entonces presentan algunos factores limitantes y que, como la misma palabra lo dice, limitan el crecimiento de diferentes plantas, así, limitan la vida en ese espacio determinado de los animales, las plantas y de los diferentes microorganismos que habitan entonces en ese lugar determinado. Es por ello que, según la teoría, entonces los suelos se han clasificado en diferentes aspectos. Primero que todo, entonces tenemos los suelos arenosos, que son suelos formados por arena, principalmente, con la palabra lo dice, son amarillentos y tienen poca materia orgánica. En este aspecto, entonces, estos tipos de suelo o este tipo de suelo no es como muy apto para las plantas, por eso allí no crecen tantas plantas y se evidencia pues como menor población, por decirlo así, de animales. Posteriormente, entonces, tenemos los suelos arcillosos, que son unos tonos o contienen unos tonos, por ejemplo, naranja, tienen una gran cantidad de arcilla, retienen agua y se inundan fácilmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la mayoría o en épocas de lluvia la vegetación va a ser, por decirlo así, extensa, ¿cierto? Pero en épocas de lluvias, perdón, en épocas de sequía, entonces todas estas plantas, por decirlo así, van a dejar de existir o se van a adaptar, porque como ya les dije, ellas tienen diferentes mecanismos por los cuales entonces se adaptan a ese espacio determinado. Posteriormente, entonces, como vemos en la imagen, tenemos suelos calizos, que contienen una abundancia de sales en calcio, bromo, fósforo y todas estas sales importantes, por ejemplo, para el crecimiento de las plantas. Tienen un color blanco, son secos y áridos, lo que de alguna manera favorece o no favorece entonces en este aspecto el crecimiento de diferentes plantas. Posteriormente entonces tenemos los suelos pedregosos que contienen diferentes rocas, rocas de diferentes tamaños, y que no alcanzan a retener la suficiente agua como para que las plantas crezcan. Posteriormente, y siendo el más importante de ellos,
Son los suelos huminíferos, que son oscuros, son ricos en humus, que recordemos que el humus son todas las plantas o todos los microorganismos habitantes en esa tierra y que permiten entonces que las plantas crezcan adecuadamente. Retienen muy bien el agua y son propios para la agricultura. Entonces, estos son los suelos que permiten mayor crecimiento de plantas, un mayor crecimiento obviamente y derivación o desarrollo de animales en ese aspecto. Posteriormente, entonces, tenemos que la temperatura también es un factor fundamental en cada uno de estos ecosistemas, ¿cierto? Y recordemos entonces que es un factor abiótico. De acuerdo con ello, entonces tenemos que de acuerdo con la temperatura, si es muy alta o si es muy baja, entonces van a favorecer la estadía de diferentes organismos allí o la no está ahí. De acuerdo con ello, entonces tenemos que los animales como las aves y los mamíferos gastamos mucha energía para conservar nuestra temperatura. Es por ello entonces que necesitamos de la temperatura del medio para poder regular entonces todas nuestras funciones. En este aspecto, por ejemplo, también tenemos que los peces y los diferentes reptiles dependen de la temperatura del ambiente para sobrevivir. En este aspecto, por ejemplo, una rana va a necesitar del ambiente o de esa temperatura para poder sobrevivir en ese ambiente determinado. Obviamente, recordemos que, por ejemplo, las ranas regulan su temperatura ingresando al agua, saliendo y respirando fuera de ella, ¿cierto? Entonces, eso es una metodología o un método que han utilizado o que han adaptado estas ranas o estos animales para poder entonces sobrevivir a estos espacios determinados. Posteriormente, entonces tenemos los gases atmosféricos, que son todos esos gases que se encuentran en la atmósfera y que por supuesto entonces son indispensables para todos nosotros los seres vivos. ¿Qué haríamos nosotros sin oxígeno? Obviamente, nosotros nos moriríamos sin oxígeno, ¿cierto? Porque nuestras células requieren, necesitan de ese oxígeno para poder entonces realizar esas funciones metabólicas y que posteriormente se oxide esa glucosa y poder posteriormente entonces obtener la energía del medio. Pero no solamente tenemos el oxígeno, ¿cierto? También tenemos componentes como el nitrógeno, el dióxido de carbono y el vapor del agua, que son indispensables entonces para que se lleven a cabo o para que se proteja, por ejemplo, la capa de ozono. La atmósfera tiene una capa formada por moléculas de ozono encargada entonces de retener las radiaciones ultravioleta. Si no fuera entonces por esta capa o este vapor de agua, por estas micromoléculas que ayudan a la contención del sol, entonces nosotros o el calor sería excesivo en nuestro planeta, ¿cierto? En este caso, obviamente entonces sería mortal para todos nosotros los organismos. Entonces, actualmente, como nosotros ya sabemos, se ha venido experimentando un cambio muy drástico en este aspecto. Por ejemplo, la alta liberación de CO2 ha provocado un aumento excesivo, por así decirlo, de grandes contaminantes en la atmósfera, lo que ha permitido entonces una destrucción, por así decirlo, de la capa de ozono. Esa destrucción se ha ido reconstruyendo con el paso del tiempo, pero en muy poco tiempo, según pronósticos, esa contención, por así decirlo, de esa capa de ozono se va a destruir totalmente, que van a entrar esos rayos ultravioleta a nuestro planeta y lo que va a permitir entonces que todos nosotros los organismos debemos desistir, ¿cierto? ¿Cómo se lleva a cabo entonces ese flujo de energía en los ecosistemas? Entonces, acá vamos a tratar de responder la pregunta de cómo es que se interrelacionan todos los organismos, tanto bióticos como abióticos, dentro de los ecosistemas y de cómo dependen unos de los otros para poder entonces subsistir. Entonces, como nos muestra acá este gráfico, tenemos que esa materia y esa energía se intercambia en los ecosistemas, se intercambia de factores bióticos y abióticos y viceversa, ¿cierto? Entonces acá tenemos que todos los ecosistemas son sistemas abiertos de energía, es decir, esa energía que ingresa a todos los ecosistemas, a las plantas, a los animales, vuelve nuevamente y se reconstruye. Entonces, podemos acá decir que esos átomos que han habitado acá durante mucho tiempo siempre se han venido reciclando, reconstruyendo.
Eso no se pierde, esa energía no se pierde, sino que, por decirlo así, es reutilizada por los diferentes organismos en forma de calor. Acá tenemos entonces que la energía del sol es el origen de toda actividad en la Tierra y gracias a ella entonces es posible que conozcamos la vida como la conocemos, perdón por la redundancia, actualmente, lo que permite entonces una transformación de esa materia. Entonces acá, por ejemplo, notamos que las plantas utilizan el sol, respiran. Posteriormente, entonces, tenemos unos consumidores que se encargan entonces de utilizar esa producción de energía de las diferentes plantas. Y posteriormente, entonces, tenemos unos descomponedores que ayudan, por decirlo así, a recuperar esa energía disponible pues dentro de esos ecosistemas. Acá entonces tenemos una cadena alimentaria. Recordemos entonces que esa cadena alimentaria es importantísima porque entonces le permite a los organismos obtener la energía del medio. Acá, por ejemplo, tenemos un animal herbívoro, ¿cierto? Acá tenemos otro animal herbívoro y por último tenemos un animal carnívoro, ¿cierto? De acuerdo con ello, entonces tenemos acá que, por ejemplo, cuando un conejo se come una zanahoria, la energía fluye de la zanahoria hacia el cuerpo del conejo, ¿cierto? Obviamente recordemos que esa energía utilizada o fue sí, asimilada por esa planta a través de la energía del sol. Entonces, todo va pasando de organismo a organismo con el fin entonces de que, por ejemplo, al ingerir la zanahoria, el conejo transforma la energía del vegetal en energía aprovechable para su cuerpo. ¿Y cómo lo utiliza? Por medio de ese proceso de la respiración. Bien, entonces acá tenemos entonces esa pirámide alimenticia, que en primer momento entonces tenemos esos productores primarios que utilizan entonces esa energía luminosa. Posteriormente entonces tenemos los consumidores primarios, posteriormente entonces los consumidores secundarios, terciarios y por último entonces los cuaternarios. Acá como nos muestra, entonces tenemos también unos organismos descomponedores que se encargan de descomponer todo, ¿cierto? En este caso, todo tipo de consumidores y todo tipo de productores, porque ya sabemos que las plantas también se mueren, ¿cierto? Ellas también tienen un ciclo de vida aproximado, obviamente muchas de ellas, y dependiendo de la especie, logran habitar o sobrevivir grandes tiempos, pero obviamente entonces eso depende como de la situación o el ecosistema en el cual se encuentre. Notemos algo muy importante acá. Miramos que después de que se consume o de que se aprovechan esa energía del medio ambiente, ese calor es liberado nuevamente y es reutilizado por otros organismos para realizar entonces cada una de sus funciones. Entonces, acá tenemos cada uno de los niveles tróficos, los cuales entonces se basan principalmente en un productor, que es la planta, un consumidor primario, que en este caso tenemos un ratón, un consumidor secundario, que en este caso tenemos una boa, y por último, entonces tenemos un consumidor terciario, que en este caso sería el búho, ¿cierto? Obviamente no podemos dejar de lado eso de los productores, perdón, de los descomponedores, como les dije ahorita, se encargan de asimilar esa materia que está en descomposición, ¿cierto? Y que permite entonces que esa materia se reconstruya más fácilmente dentro de ese ecosistema determinado. Posteriormente, entonces tenemos que cada uno de esos niveles tróficos es importante que se tenga en cuenta a la hora de construir todas estas cadenas alimentarias. En este aspecto, entonces tenemos que en los ecosistemas cada uno de todos los organismos tiene su propia forma de conseguir energía y por ello es que existen diferentes grupos en los cuales se puede ubicar en una cadena alimentaria según la forma de hacerlo. Entonces siempre lo debemos ubicar, ¿cierto? Primero el productor, luego un consumidor primario que en este caso serían los herbívoros, posteriormente un consumidor secundario que en este caso serían animales carnívoros, los consumidores terciarios y por último serían entonces los consumidores cuaternarios, que en este caso son los que consumen de todo. En este caso, por ejemplo, nosotros somos consumidores cuaternarios, ya que nos alimentamos de diversidad de organismos. Muy bien, acá tenemos entonces como una especificación de cada uno de ellos, de lo que acabamos de ver, que en el primer nivel entonces tenemos los productores,
que aprovecha la energía del sol para producir su alimento. Acá tenemos todo lo que tiene que ver con plantas, algas, bacterias. Segundo nivel, todos los consumidores primarios o todos los herbívoros, como les mencioné, que se alimentan de los organismos productores, es decir, de las plantas. En tercer nivel, entonces, tenemos los consumidores secundarios o todos los carnívoros. Y en el cuarto nivel, los consumidores terciarios o los consumidores finales. En este aspecto, entonces, tenemos que son consumidores que son carnívoros y se alimentan de consumidores secundarios. Obviamente, acá también estos animales, estos organismos, se alimentan de diferentes plantas. Acá tenemos algo importante, ¿cierto? Tenemos que tenerlo muy en cuenta y que no tienen predadores naturales. Por supuesto, entonces, como les mencioné, es importante los descomponedores porque son otro tipo de consumidores que entonces se encargan, acá tenemos un ejemplo, de descomponer esa materia orgánica muerta y liberar sus nutrientes al medio para que sean entonces reutilizados posteriormente por los productores para que nuevamente entonces comience ese nuevo ciclo, sea ese ciclo alimentario o ese ciclo trófico con el fin de obtener la energía necesaria. Acá tenemos un ejemplo de la cadena alimenticia. Tenemos entonces los productores, consumidores de segundo orden, consumidores de tercer orden, consumidores finales y por último entonces los descomponedores. Listo, chicos, esta fue la clase del día de hoy. Espero que hayamos comprendido un poco acerca de cómo se llevan entonces todos esos procesos de obtención de energía en el ecosistema, de cómo dependen entonces tanto los factores bióticos de los abióticos y tanto los bióticos de los abióticos para que entonces se dé como un equilibrio dentro de cada uno de estos ecosistemas. Más que todo entonces es como esta la información que les quería traer el día de hoy. Recuerden entonces que el tallercito se lo dejo con la profesora Pilar. Cualquier duda me la pueden hacer saber a través del WhatsApp. Estaré totalmente dispuesto a responder cada una de sus inquietudes. Y no siento más, entonces espero que les vaya muy bien y que tengan una excelente semana.